Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Sin Barreras. Hoy tenemos como invitados a Cristóbal Perdomo. Él es co-founder y general partner del fondo de Venture Capital Wolef. Wolef ha invertido en startups súper exitosas como Confío, Melon, Jeeves, Kavak, Nubank. Pucha, vaya track record que tienes ahí. Bienvenido, Cristóbal. Muchas gracias, mucha suerte. Sí, no, debe ser más que suerte, estoy segurísimo. Pero además sé que también eres co-host de un podcast llamado Indie versus Unicornio, donde tratan temas del mundo de startup, pero de una perspectiva así de dos posiciones, la bootstrap taptera contra la perspectiva de VC de levantamiento de capital. No sé cómo se te ocurrió ese día, pero está súper buena. No, la idea es de Lucas, yo soy ahí nada más un pasajero en ese avión. No, pero está súper. O sea, tener estas dos ideas, porque siempre estamos viendo mucho de la perspectiva de Venture Capital, creo que la complementariedad es bastante buena. Bueno, y también nos acompaña Augusto Cáceres. Él es founder y CEO de Capu Ventures, un fondo de inversión ángel basado en Lima, Perú, que busca invertir en las mejores startups en etapa semilla y pre-semilla de la TAM. Augusto también es founding partner de Leios, una firma de servicios legales para startups, y que es dentro de las más activas de Perú. Y el año pasado, Augusto ha presidido el Perú Venture Capital Conference, que es el evento de Venture Capital más importante de Perú. Bienvenido, Augusto, ¿cómo estás? Gracias Jaime. Ahí me tocó llenar los zapatos de varios que ha pasado por ahí antes, haciendo buena chamba. Bueno, has tenido un reto muy importante porque ya todo el mundo está ansioso de regresar a eventos presenciales, entonces la valla todavía la tenías hasta más alta. Entonces salió súper bien. Felicitaciones. Gracias. Creo que contamos ahí con el apoyo de varios amigos, incluido Cristóbal, así que eso ayudó. Así es, de hecho, eso es un poquito el por qué estamos los tres reunidos el día de hoy, ¿no? Esta idea de hacer este episodio surge a raíz de que ustedes dos tuvieron un workshop donde hablaron sobre el levantamiento de capital para startups, y un poquito con la idea de este episodio es destilar esos aprendizajes que se dijeron en este espacio, que creo que puede ser muy interesante para aquellas personas que están en este proceso de levantamiento de capital, entender la perspectiva tanto de los inversionistas como también de los abogados, de cómo nos preparamos para hacer un fundraising adecuado, ¿no? Entonces, creo que acá vamos a poder hacer o tocar estos temas y así evitar evitar los típicos errores, ¿no? En el tema del cap table, los tipos de contratos, entre otras cosas más. Pero, nada, arranquemos un poquito esto y voy a seguir un poquito la estructura que ustedes siguieron ese día, y creo que voy a partir con algo que es fundamental, que es la estructura legal, ¿no? Es el punto de partida y quizá la dificultad que tiene todo el mundo, y es cómo arranco, dónde me constituyo y cosas por el estilo. Entonces, a una startup que recién está arrancando, ¿qué le decimos? ¿Cómo me constituyo? ¿Cuál debería ser ese primer paso? Ahí, el que quiera arrancar, por favor. Bueno, Augusto sabe más de esto que yo, ¿no? Así que le cedo la palabra. Bueno, a ver, yo creo que todo depende, eso es un poco etéreo, pero la realidad es que yo creo que si estamos empezando, yo creo que lo primero es tener claro que eventualmente hay una estructura que seguir. Yo creo que no hay una sola respuesta, porque obviamente mucho va a depender de la circunstancia y la etapa en la que estés y el país donde estés, pero en líneas generales yo creo que lo que nos pasa es que cuando hablamos en LATAM, ¿no? Y las startups que se entienden de LATAM tienen que tener claro que para recibir inversión de inversionistas un poquito más institucionales o inclusive de otros países, hay que pensar en estructuras legales internacionales, y eso implica por tener, más allá de tener una compañía operativa que el día a día funciona en el país donde empezamos nuestro negocio, creo que lo primero que yo tendría en cuenta es que los inversionistas de fuera, cuando invierten en una startup, están pensando en invertir en una estructura en la que se sientan cómodos, familiares, que no les sea muy complicado, y por eso es que hay ciertas estructuras legales que se han convertido en estándar de la industria, ¿no? Hay ciertas jurisdicciones, por ejemplo, como Delaware, que diría es probablemente la más conocida
del rubro, que se han convertido como estándar de industria, en donde por ciertas particularidades de esa jurisdicción, entre que es muy conocida para los inversionistas, entre que, en caso de Delaware, por ejemplo, que la jurisprudencia de lo que se ha desarrollado en Delaware hace que sea una jurisdicción muy segura, donde se van a discutir los temas, o donde si se van a discutir temas legales, los inversionistas tienen muy claro qué tipo o anticipar un poquito el tipo de regulación que existe. Entonces creo que lo primero es, si bien es cierto, uno empieza en un país, en nuestro caso, por ejemplo, estamos en Perú, o en México, o en Chile, en Colombia, y eso implica que hay una estructura legal propia de la operativa. Para efectos de levantamiento de capital, es muy raro que un inversionista más institucional o internacional invierta en una estructura local. Y eso ha llevado a que existan hoy día estructuras de holding companies que están encima de la operativa local, en donde normalmente los inversionistas invierten, porque además, siendo un negocio que pretende ser regional, se entiende que puede haber muchas compañías o subsidiarias operativas en otros países, y la idea es que quien invierte en el negocio quiere tener pues una participación del negocio completo, y por eso es que tiene sentido que se arme una estructura donde hay una holding company dueña de las operativas, en donde es que están los inversionistas, ¿no? Y como digo, Delaware es que se ha convertido por ahí en el estándar. Hoy día han surgido otras también como Cayman, por ejemplo, que también está bastante en boga. Así que en principio diría como contexto que a lo que nos va a llevar el levantamiento de capital es a tener una estructura de ese estilo, ¿no? Entonces va a depender mucho del interés de ese emprendimiento en levantar capital. Digamos que no todas las startups o no todos los emprendimientos tienen que levantar capital. Ahí un poquito, Cristóbal, ¿cuál es el consejo que normalmente le das a aquellas personas que están pensando en si es que el levantamiento de capital es para ellos? Y me imagino que esto lo deben haber discutido varias veces en el podcast de Indie vs. Unicorn. Sí, a ver, son como dos tipos de vehículos, ¿no? Andar en bicicleta o andar en moto, ¿no? Andar en moto, pues no te sirve mucho más que mover la palanca y andar rapidísimo, y bicicleta no dejas de pedalear nunca, ¿no? Cuando te subes a la bicicleta es como subirte al bici, porque cada ronda tienes que llegar a un hito nuevo para volver a levantar. Y la verdad es que no hay un final claro cuando acaba esto. Si es el camino que quieres, te gusta tu vida, no te molesta andar pidiendo dinero, pues creo que esa opción claramente es una estructura fuera de Latinoamérica, porque en algún levantamiento va a tener que venir dinero de afuera, y ese dinero jamás va a invertir en una estructura local, ¿no? Entonces, es bien importante que si en tu idea es que algún día va a haber dinero de afuera, aún sea una sola ronda, tiene que haber estructura extranjera. Y, o sea, ustedes, por ejemplo, Si me pides por Jaime, Sí, justo dale. complementando lo que decía Cristóbal, creo que ese es un pasito más atrás, y también me pasa mucho que creo que hay muchos negocios que hoy día son muy buenos negocios y pueden ser muy buenos negocios, pero creo que los emprendedores también, y siempre cuando hablo con ellos les digo, tienen que estar muy claros que quieren entrar en este juego del VC, porque es exactamente lo que dice Cristóbal. O sea, empiezas hoy día y no es como que, bueno, levanto una ronda hoy día y si va bien las cosas que quiero ya no levanto más. Y no funciona necesariamente así. Uno cuando empieza en ese juego, empieza en un juego en donde va, como dice Cristóbal, año a año, ronda a ronda, levantar plata. Y eso tiene obviamente un montón de obligaciones que van con eso, de crecimiento, etcétera. Entonces hay que pensarla muy bien si uno quiere meterse en ese juego y crecer de esa manera, porque va a implicar mucho más que solamente el cambio de la estructura legal o más cosas más, sino también todo el mismo desarrollo del mismo negocio se va a determinar por esa exigencia, ¿no? Entonces, creo que ahí es súper importante saber si quieres ir por ese camino o no, y asumiendo que estamos por ese camino es donde creo que estamos hablando de todo esto de Delaware y Sandwich y Safe y demás, ¿no? Así es. Creo que ahí un poco lo que rescato es hay que tener las expectativas claras de qué es lo que está buscando un inversionista de startup. Porque sí me suele suceder que vienen emprendedores y me dicen, oye, quiero levantar capital, pero no tienen claridad de para qué y los compromisos que uno asume al tomar dinero de un VC. No sé, ahí en tu caso, Cristóbal, ¿qué tan frecuente es que te topes con emprendedores que no tienen esa claridad o que no tienen, o que todavía no ven de que estos son series y series? Más bien al revés. Yo suelo decirles que no piden dinero, ¿no? Eh, o sea, yo creo que es algo que si no tienes claro lo que cuesta, lo mejor es no pedir dinero, ¿no? O sea, luego podrás pedirlo, pero de arranque no pidas dinero. Porque yo creo que más de la mitad de los emprendedores creen que esto es como pues un hobby medio glamoroso, ¿no? Que es, bueno, pues es una compañía, consigo dinero y luego vemos qué pasa, ¿no? Y nunca he visto a alguien que haga eso que funcione. Nadie que no haya hecho esto
en vida y alma, llega a algún lado. Entonces, yo siempre les digo primero, pues, ¿para qué levantas dinero? ¿No? Y si no tiene una buena respuesta de por qué levantan dinero, claramente no tiene que estar levantando dinero. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, entonces, sin entrar quizás a mucha complicación, pero ustedes que tienen o han visto muchos deals, ¿cuáles las estructuras o el roadmap que ustedes normalmente recomendarían a una startup latinoamericana que está arrancando en un país como justamente he mencionado, Perú, Chile, México? ¿Y cuál debería ser esta progresiva evolución de la estructura legal? Porque sabemos que podríamos armar la fórmula completa, perfecta, pero puede ser muy costosa desde el día uno. ¿Cómo nos aconsejarían hacer este ensamblaje legal? A ver, mira, de mi lado yo creo que, a ver, todo también tiene que ver con costos, ¿no? O sea, seamos realistas también. O sea, al final las startups levantan plata porque necesitan plata, entonces obviamente no se van a gastar una millonada de plata en estructura legal si no hace sentido gastarla. Entonces, creo que hay un tema de costos del día uno que hay que tener muy claro. Obviamente, lo más inicial y lo más básico va a ser tener tu compañía operativa. Eso es lo que probablemente vas a encontrar el día uno. En Perú, una SAC, en Colombia, una SAS, etcétera, ¿no? Y obviamente ahí, como decíamos antes, eso, si yo soy inversionista, difícilmente voy a meter en una empresa local. Entonces voy a requerir una holding company. Ahora, ¿a dónde me lleva eso? Para mí, básicamente hay dos caminos. O decido todo de una vez y gasto la plata y decido, oye, quiero hacer lo que le llaman la sandwich, ¿no? O sea, una Cayman encima con una Delaware en el medio y la operativa, que eso tiene un costo relativamente alto porque involucra abogados en Estados Unidos o en Cayman o por lo menos en uno de los dos, más el local. Entonces es un poquito más complejo, un poquito más costoso. Y te puedes ir, o dices, no, ya sabes que yo voy a ir al mercado americano, entonces me da una C Corp, que de repente es un poquito más barato, pero igual estoy tomando una decisión que después no puedo deshacer. Si quieres, después vamos a detalle de eso, pero a lo que voy es, creo que hay que tomar decisiones también en función de los costos. Entonces, mi recomendación siempre es, y creo que hoy día lo que más o menos estoy viendo mucho es que la LLC en Delaware termina siendo un poco la estructura más noble el día uno, porque una LLC en Delaware te permite el día de mañana crecer esa estructura, ponerle una compañía de caimán encima y hacer lo que le llaman hoy día la sandwich, ¿no? O convertir esa LLC en una C Corp americana, ¿no? Que es lo que más se recomienda si vas a tocar el mercado americano. Entonces te da un espacio, te da un rango ahí de flexibilidad para decidir por qué camino vas a ir, ¿no? Sin gastarte, digamos, una cantidad de plata muy grande. Entonces creo que hoy día, digamos, en términos de mis recomendaciones es, si estás empezando, creo que empezaría por tener una LLC Delaware, lo más básico del mundo, levantando plata en safe. Después vamos a ver lo que es el safe, para no hacer pues una cosa muy, muy compleja. Y eso creo que es lo más cost effective hoy día que puedes tener en términos de empezar a levantar. No sé, Cristóbal, si tú tienes experiencia distinta. Y lo suficientemente flexible también, como mencionas, ¿no? De poder en el tiempo ver hacia qué rumbo deseo ir sin comprometerme tanto desde el día uno. Buenísimo. Ahí. Yo haría dos cosas, ¿no? Una anterior a todo esto y es, consíganse un abogado de verdad para hacer esto y no consigan al primo ni al amigo que hace divorcios, ¿no? Totalmente. O sea, esto es bien, bien complejo y es bien difícil y, no, o sea, no vas a traer a alguien para que haga casas, para que haga un edificio y viceversa. Entonces, lo primero es un abogado que sepa, así como Augusto. Y lo segundo es, la realidad es que el tema de la estructura extranjera afecta a los inversionistas gringos en su mayoría, o europeos, o lo que sea, pero ningún latinoamericano, ¿no? O sea, quien te va a decir si quiere ser que sea Caimán, que sea Reino Unido, que sea Islas Vírgenes, Canadá, va a ser ese fondo grande que vendrá dentro de 2 o 3 rondas. Entonces, el LLC te permite esta pausa de dejamos en stand-by cuál es la decisión final, y cuando tenga un cheque grandote que me diga yo quiero que sea tal cosa, ahí lo hacemos. Entonces, como que es un gasto innecesario irte a hacer una C Corp para que el día de mañana te diga, me gusta Caimán, ¿no? Entonces, ya te cortaste ese inversionista. Totalmente, totalmente. Creo que ahí, para mí esa es la clave, ¿no? Como que coste eficiente, flexible, para dejar esas decisiones tan complejas y que no puedes saber de antemano para cuando el momento llegue, ¿no? Y definitivamente arrancar con buenos abogados. Bueno, justo has mencionado el tema del SAFE,
¿no? Creo que quizás es buen momento para introducir este concepto. Si quieres, vamos a arrancar un poco con la perspectiva desde el punto de vista del inversionista, y Cristóbal nos puede decir qué cosas es el SAFE y cómo lo utilizan. Y ahí ya, Augusto, contigo vamos entrando quizás a los términos un poquito más legales dentro de este documento. Adelante, Cristóbal. A ver, yo de los safes, creo que ya hemos hablado de esto, ¿no? Sí, sí. A ver, los safes te dan cero seguridad jurídica como inversionista. Y eso es lo que odio, ¿no? El safe es una promesa de buena onda que ojalá que algún día me des algo. Y si fuera mi dinero, quizás me importaría menos, pero yo tengo el dinero de otras personas a quien tengo que responder. Y si el día de mañana por algún safe no se convierte o se convierte mal o lo que pase, pues tengo que dar explicaciones. Por eso es que no nos gusta el safe. Dicho eso, es relativamente fácil hacer el safe. De repente, el problema es que los safes, la idea original es que era un acuerdo de 2 páginas con 5 cláusulas y es fácil. Hoy en día nadie hace ese safe, ¿no? La gente te pide 25 condiciones adicionales en un side letter, con lo cual acaba siendo igual de caro que hacer un auto convertible o cualquier otro instrumento. Entonces el safe... Claro, porque ese era un poquito el objetivo original, ¿no? ¿Cómo podemos darle una herramienta a los emprendedores para que levanten dinero rápido, a bajo costo y patear todos esos temas legales engorrosos a futuro para mañana? ¿Sí? Para mañana. Pero hoy en día la gente cuando te hace un safe quiere prorata, quiere derechos de major investor, quiere 1000 cosas que al final, ¿para qué sirve el safe? Creo que también esto habla mucho de que los founders levantan capital cada 2, 3 años, ¿no? No se dedican a esto. Entonces no se adentran mucho en el tema y escuchan algún podcast y que alguien levantó dinero con safe sobre una nota, dicen, pues está bueno, yo voy a hacer safe, ¿no? Pero nadie tiene idea, o sea, le pones a un emprendedor qué significa safe y no sabe ni siquiera qué significan las siglas, ¿no? Entonces, sí es como un poco, y a ver, no los culpo, pero sí no es algo que nos guste a los inversionistas. Nunca he conocido ningún inversionista que le guste, jamás he conocido uno. No sé, tu gusto. Sí, o sea, creo que lo que dices esto es cierto, ¿no? O sea, al final es un poco, es algo que se creó en beneficio de los founders, ¿no? De los emprendedores para que les sea más fácil. Y hoy día lo hemos, al final todo lo latinizamos, pues, ¿no? Todo lo terminamos tropicalizando y la tropicalizada al final nos ha llevado a lo que dice Cristóbal, ¿no? Safe, pero y te pide un montón de cosas y te da un side letter, porque lo que sucede hoy día es lo que dice Cristóbal, oye, te mando un safe, que es el estándar de Y Combinator, si quieres, un documento que nadie te discute y solamente lo llenas, sí, perfecto, pero te mando un side letter con 4 o 5 cosas que te estoy pidiendo que vienen aparte. Y he visto side letters de saves que son un term sheet y son una cosa gigante. Y lo que dice Cristóbal, se desnaturaliza por completo el tema de la facilidad. Y lo grave de eso, creo que ahí sí es importante anotarlo, es que, y me ha pasado viéndolo con emprendedores que es que entienden que, ok, como me mandaron un safe, entonces todo bien, y el side letter dice 17 cosas que son tremendas para el futuro del startup, ¿no? O sea, hay un montón de cosas ahí que está bien, el safe es estándar, pero el side letter dice 5, te estás entregando 5 cosas que son complejas en ese momento y que no necesariamente sé si las querías dar, si se las querías dar a ese investor o en este momento, ¿no? Entonces creo que sí, ahí se puede naturalizar un poquito el uso del safe. Y creo que es cierto, o sea, al final es una promesa y creo que al menos en mi experiencia, no he tenido malas experiencias con que haya pasado, pero sí ha pasado situaciones en las cuales han habido startups donde han habido casos fuertes, ¿no? O sea, te doy un ejemplo muy, muy reciente que tenemos. Una empresa en la que invertimos con un safe. Desgraciadamente nunca logró levantar capital otra vez y nos manda estos mails de les cuento un log de la compañía, estamos viendo si podemos levantar, si no levantamos, es vamos a cerrar, ¿no? Entonces yo y un poco sin decirlo, en la carta como que habla de ponerles aviso luego cuánto hay que poner para cerrar la compañía, ¿no? Casi me sigo riendo de eso, ¿no? Entonces le llamé y le dije, oye, compadre, ¿tienes noción de que yo tengo que dar un peso más? Yo ya pagué mi safe, ¿no? O sea, si hay que cerrar la compañía, pues muy mala suerte para ti, pero aquí no hay ningún acuerdo legal que me obligue a mí y yo no puedo pedirle dinero a mis inversionistas para hacerte un favor. Entonces, más bien haz cuentas, porque lo que tienes es lo que hay, no va a haber un peso más. Entonces, también ellos piensan que con el safe tienes algún tipo de responsabilidad, no hay ninguna, ¿no? Eres
Claro, porque el SAFE todavía no se ha convertido en equity. O sea, tú todavía no eres dueño de la empresa, no sabes cuánto participación tienes. O sea, Va un poco en la línea con el tipo de inversión que es esto, ¿no? O sea, es una inversión, creo que al final, como es una inversión de alto riesgo, parte del riesgo que corres al final también puede estar por ese lado. Y lo que dice que eso es cierto, o sea, al final, si yo soy inversionista y de repente lo más seguro es, tengo mis acciones el día uno, ¿no? O sea, desde el día uno soy accionista de la compañía y ya está. Eso sería lo más seguro. Lo que pasa es que en la práctica eso termina siendo poco práctico o termina siendo un poco engorroso muchas veces. Al final, el origen, volviendo un poco a eso, el origen de SAFE era evitar eso que sea engorroso, que sea complejo y que los emprendedores puedan levantar plata y recibir la plata del día uno y no tener que esperar un cierre largo, ¿no? Entonces, eso de alguna manera es un vehículo, o sea, es un instrumento seguro. En lo legal, lo que dice es lo que dice, ¿no? Oye, hay una obligación de la compañía de convertir ¿no es cierto? Esta cantidad en una cantidad de acciones a una valoración determinada, que me tiene que dar un porcentaje determinado el día que haga una serie A, ¿no? O sea, de que lo que dice y el documento funciona para lo que funciona, es correcto, ¿no? Y eso es lo que, la belleza de eso. Pero lo que dice Cristóbal es cierto también. Yo como inversionista, claro, preferiría tener equity en la compañía del día uno, seguro. y digamos que ahí el SAFE ha venido, se ha vuelto muy popular. Creo que 500 trató de hacer el tema del KISS, que era otro. Pero al final, ¿qué están viendo que se va a mantener? ¿Seguimos con este formato para poder levantar capital en etapas tempranas? ¿O ustedes piensan de que hay una alternativa o camino mejor? Creo que el mundo cada vez se va a parecer más al mundo de hace 10 años, en donde no había saves. Lo normal era etapas seed 100% se hacía con notas convertibles. En la serie A eran price rounds y pensabas más o menos un gasto en una serie con precio quizás entre un 2 y 2.5% es lo que te costaba hacer la ronda, ¿no? Yo creo que eso va a volver también en la medida de que mucho el tema de Safe fue por el boom de las empresas latinoamericanas que fueron a YC. Todos rezaban con el librito de YC y decían hay que ser safes. Yo también creo que las nuevas condiciones de YC van a hacer que se vuelva mucho menos atractivo y que menos quieran hacerlo. Entonces, no teniendo que copiar ese modelo, no hay la necesidad de tener que hacer el safe. Entonces digamos que, pero en notas convertibles sí es un vehículo que ustedes sí se sienten mucho más tranquilos con. ¿Cuál vendría a ser las diferencias principales entre ese safe y una nota convertible? Es que la nota convertible sí hay la obligación de convertir en un periodo determinado o ante un evento. En el safe es una promesa de que si llegara a pasar el evento, convertimos. Pero no tengo yo ninguna obligación en hacer el evento, ¿no? Entonces es la gran diferencia. O sea, yo puedo exigir la conversión en el nota convertible y en el safe no. Que de hecho hay safes que tienen un side letter que obligan a que hagas la conversión, entonces es una nota convertible. Con lo cual no entiendo muy bien, pero bueno. Es una nota convertible enmascarada en un safe. O sea, al final termina siendo, o sea, en la práctica, digamos, y porque sí he visto un par de notas convertibles más que antes no había visto. Y puede haber hay un comeback, de repente si son emprendedores que han pasado por Cristóbal, ya los seleccionaron. Pero creo que al final en la práctica yo no sé si inventar una cosa nueva, ¿no? Yo creo que la idea de estos instrumentos es buscar la fórmula más fácil y más práctica de hacerlo. Creo que si la nota empieza a tener un poquito más de presencia, creo que está bien porque al final funciona de la misma manera, efectos prácticos de cerrar, pero tiene la ventaja que dice Cristóbal respecto del evento de conversión. O sea, para el inversionista, definitivamente es un poco mejor, pero es práctico igual. O sea, la práctica te permite cerrar de la misma manera. Entonces, creo que por ahí sí coincido con Cristóbal que podría haber un comeback de las notas convertibles en el mediano plazo, ¿no? Totalmente. Entonces, hay un poquito, lo que hemos venido hablando desde el inicio existen diferentes estructuras legales, hay que ir pensando en base a la que más te conviene, no necesariamente ir y construir la solución ya final desde el día uno, sino poder ir de a pocos, siendo coste eficiente. Luego el tema del levantamiento de capital, podemos, la popular safe, pero también no descuidemos el tema de las notas convertibles y un poquito regresar a como era hace 10 años. Pero hay un tema bien importante del safe que no hablamos, es yo todavía no conozco ningún emprendedor que venga con un safe ya firmado, hacer una ronda ya con precio y que sepa cuál es su cap table. Y a eso quería llegar un poco, y creo que está relacionado con el tema de pre-money y post-money, pero adelante, sí, sigue. No, o sea,
El cálculo no es ni complejo ni sencillo, simplemente es un cálculo mecánico, pero nadie tiene la gimnasia de hacerlo. Entonces, tienes esas sorpresas de cuando llegas, te dicen, oye, mi cap table, tengo el 80% de la compañía, hacen el cálculo y resulta que tienen el 30%. Claro. Y ahí es donde, para poner el contexto, para los que no están familiarizados con el término, ¿no? Cap table vendría a ser, digamos, esta relación de inversionistas y cuánto porcentaje tiene cada uno sobre la compañía, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el problema principal que suelen tener los emprendedores cuando están levantando saves a cambio de equity, donde sabemos exactamente cuándo le estoy entregando? Exacto, que no tienen una noción clara. A ver, porque también, y olvídate de meterte en el tema de cap table. En una llamada primera con un emprendedor, le preguntas cuánto tienen de la compañía los founders y te dicen un número. Y si le repreguntas, oye, ¿eso incluye la dilución de saves? Ah, no. Entonces tanto. Entonces, ¿en qué estamos? No. Porque todo eso va a depender el día que el save se convierta en acciones, y ahí ya tienes claridad al 100% de cuánto es lo que le corresponde a cada uno. Sabes que máximo voy a perder un 30% de la compañía. Si es mejor, mejor para todos. Si es eso, pues ya tenemos el número. Totalmente. Y ahí hay conceptos que quizás lo han escuchado muchos acá superficialmente, pero creo que sí es bueno poder entrar a profundizarlo. Pero este concepto de pre-money, post-money, que creo que están muy ligados con este concepto de, al final, del cap table, ¿no? ¿Cuánta es la plata que está entrando? ¿De qué tamaño va a ser esta inversión? Y cuánto, por ende, me corresponde. Entonces, ahí, si quieren contarnos un poquito qué es pre-money, post-money y por qué es útil conocerlo. Yo creo que ahí, sí, dale, yo creo que ahí el concepto, o sea, ahí lo más importante, y regreso un poco a lo que decía Cristóbal también, que justamente es un tema que pasa mucho y sí es muy clave, porque, y quizás es uno de los problemas prácticos del SAFE, que justamente ese, ¿no? Oye, tú le das un SAFE y un SAFE, ¿qué dice? Dice una cantidad de dinero, ¿no es cierto? Normalmente a un cap, que quiere decir un valuation cap, que quiere decir una evaluación máxima, ¿no? Entonces, cuando tú modelas, ¿no es cierto? Sí puedes saber más o menos, porque si tú tienes un cap, ese es en teoría, ese es lo que menos te conviene, pero es lo que va a convertir el inversionista en lo que más le conviene a él. Porque si tú si tienes tu caso extremo, como decía Cristóbal. Exacto. Entonces, si tú ya sabes que, o sea, a 2 millones, a 3 millones o lo que sea, tú puedes saber cuánto sería la dilución en ese caso y más o menos calcularlo. Entonces, pero como no los tienes como accionistas y tú no tienes en teoría, oye, tanto por ciento, porque tu safe no dice $10,000 por el 1%. Tu safe no dice eso. Tu safe dice $10,000 a un valuation cap de 1 millón, ¿no es cierto? O 10 millones o lo que sea. Eso es lo que dice tu safe. Entonces, si tú no haces el ejercicio de convertirlo en tu tablita, tu cap table al final, pues, tu Excel donde dice, oye, ¿quién está ahí y cuánto le toca? Y si tú lo mides así, claro, ¿cuánto le toca? 10, no, tienes que convertirlo, hacer el ejercicio y ahí vas a saber cuánto es lo que has entregado. Y el tema con eso también es que cuando levantas un par de rondas y los últimos años, no sé si ahora se mantendrá esa tendencia, pero pasaba mucho que se levantaba, no sé, la ronda primero a cap de 2 millones y un mes después te fue bien cerrando o querías crear un poquito más de FOMO, entonces dijiste a 5 millones y luego la siguiente un poquito a 6 millones. Entonces tienes un montón de saves que en teoría tienen hasta caps distintos, entonces ni siquiera todos los inversionistas de tu misma ronda tienen el mismo porcentaje. Entonces, ahí eso puede ser tricky, pero tienes que hacer el ejercicio porque lo que dice Cristóbal es cierto. Si no te das cuenta, de pronto sin darte cuenta, porque entregaste a 5, a 6, a 1, a 3, a 4, a lo que sea, entregaste el 40% de la compañía sin darte cuenta en pre-seed y no te diste cuenta. Y eso puede ser muy grave para poder levantar, o sea, va a condicionar la capacidad que tengas de levantar capital en el futuro si estás demasiado diluido, ¿no? Y lo de pre-money y post-money en realidad te diría que el estándar y lo que van a ver normalmente cuando se habla de cap es post-money, ¿no? Básicamente, pre-money o post-money es incluye o no incluye la plata que estoy levantando en esa ronda, ¿no? Entonces, si el evaluation cap va a estar determinado o por la plata antes de recibir la plata o después de recibir la plata. El efecto práctico cuando tú lo calculas de esa manera en realidad es básicamente que cuando tú veas tu cap table el día 1 y tienes tu listado de inversionistas y tienes, o sea, a Cristóbal, a Augusto, a Jaime, ¿no? Entonces, si tú tienes un pre-money, en teoría, un post-money, perdón, tú ya puedes saber que ese es el monto al cual se van a diluir, perdón, se van a convertir ellos.
Entonces, digamos que tú levantas hoy día con un cap de 2 millones y luego levantas a 3, a 4, a 5 y todas estas rondas, una siguiente ronda y siguiente ronda hasta que llegas al price round, a la serie A. En todas esas rondas, el que tiene un cap post-money no se diluye. No se diluye en todo ese tiempo. Entonces, muchas veces he visto el problema de calcular los cap tables, que los inversionistas, o perdón, los emprendedores muestran a los inversionistas y los diluyen a través de las rondas cuando tienen un safe con cap post-money, que no corresponde diluirlos. Entonces, no se diluyeron. Y el efecto puede ser significativo dependiendo de cuánta plata estés levantando, ¿no? Entonces, ahí creo que, si bien es cierto, anteriormente se usaba mucho el pre-money, y escucho hoy día en varias rondas que muchos hablan de pre-money, y que es lo que en teoría sería mejor para el emprendedor, creería que hoy día el estándar más es escuchar como post-money. No sé, ahí, Cristóbal, tengas una visión distinta de eso. A ver, yo opino igual que tú. La única cosa es una fuente innecesaria de fricción el tema del post-money y el pre-money, ¿no? Porque, a ver, el inversionista lo que quiere saber es, yo por 1 millón compro el 10%, compro el 25%, lo que sea, pero compro esto. El emprendedor le quiere jugar al vivo y dice, no, es pre-money, con lo cual, pues cuando acabamos la ronda sabremos cuánto te tocó. Pero nadie lo quiere decir así, ¿no? Entonces, nada más uno dice pre-money y tú dices post-money. A la hora de que llega el term sheet, o peor, hay veces que llega el term sheet y son los documentos finales donde dice, oye, pero habíamos negociado pre-money, no habíamos negociado post-money. Entonces, una práctica que yo siempre recomiendo es pon, yo pago esto por este porcentaje de la empresa. Como lo quieras acomodar en tu visión de pre-money, post-money, me da igual. Problema tuyo. Yo lo que quiero saber es que pagué 5 millones por tener la mitad de la compañía. Perfecto. ¿Ya? Si no, la verdad es que nunca al final también es una relación de muy largo plazo, ¿no? Esta de ganarle, hacerse el vivo por una jugada, pues yo no veo a quién beneficia, ¿no? Ni ningún lado ni el otro, ¿no? Totalmente. Al final todos quieren hacer fácil. Lo que dice es muy cierto, Cristóbal. Al final, si quieres hacer las cosas fácil introduces un elemento ahí que va a complicar la situación, ¿verdad? No llegas a mucho. Y la idea es, si eres emprendedor y estás levantando capital, lo que no quieres es introducir elementos adicionales al análisis que puede tener un VC respecto de si quiere invertir o no quiere invertir en tu compañía, ¿no? Yo creo que mientras más kosher, como se dice, lo mantengas, va a ser mucho más fácil porque al final no nos quitemos la visión de las cosas. O sea, al final el emprendedor está haciendo 1000 cosas y levantar capital es un chambón. Y mientras más fácil y más lo pueda hacer, y primera vez que lo haga, entonces mientras más fácil lo pueda hacer y mientras menos fricciones pueda introducir, definitivamente es mejor, ¿no? Y probablemente primera vez que lo haga. Y también lo veo desde la perspectiva de que no necesariamente sus primeros inversionistas que van a hacer un safe o una nota convertible van a ser VCs, pueden ser probablemente ángeles. Entonces, que quizás no están muy familiarizados con este tipo de términos o de vehículos. Entonces, también ponerlo lo más sencillo y reducir la fricción evitaría que malogres una relación de largo plazo con estos inversionistas que después se enteran más adelante cuando se llegan a Serie A de que no tenían lo que ellos pensaban que tenían. Ahora, conectando estos temas que veníamos hablando, ¿no? Estructuras legales y este tipo de documentos, ¿qué pasa o han visto, digamos, que se adapten estos modelos de inversión, estos vehículos de inversión a los países donde se operan? Por ejemplo, si voy a operar desde Perú o México, mis inversionistas ángeles me dicen, bueno, yo soy peruano, entonces quiero invertir en tu sociedad peruana. ¿Qué camino tomo? ¿Le doy el tropicalizo, por decir así, el vehículo de Y Combinator? Exacto, exacto, sí, sí, sí. ¿Cómo marcaríamos ustedes? Claro, ¿cómo lo corrigen? Sí. A ver, lo primero es darte cuenta que estás hablando con alguien muy poco sofisticado si te dice eso, ¿no? La primera es, tomemos nota que el señor no sabe, ¿no? La segunda es, pues la verdad es que está haciendo un paso innecesario porque si entra en la estructura local, en algún momento va a haber que pasarlos a la estructura de arriba. Entonces, pues estás solo dilatando lo que va a pasar. No gana nada ni él ni tú. Entonces, no tiene mucho sentido y hay que tener esa plática que, a ver, también los emprendedores son bastante poco confrontacionales, ¿no? No les gusta tener estas conversaciones porque ya levantar es difícil de por sí. Si encima tienes que decirle por qué hay que hacerlo de cierta manera, ya hay periodos para atrás. Entonces, pues es un miedo al que yo
igual, como les digo, es una relación de muy largo plazo. Si fuera esto de una vez, pues igual te saltas. Pero es algo que vas a tener que vivir por lo menos 5 años, mínimo, y probablemente 10. Entonces, si esa conversación la puedes tener ahorita, pues más adelante cuando vengan las duras, no va a haber ni de qué hablar. Y ese concepto del flip, porque también me pasaba mucho con el portafolio que tenía en Guaira. Estamos hablando también que son startups que hace 6 años levantaron capital, no había mucho conocimiento de este tema, y que ya levantaron capital de ángeles acá en Perú, y que no les quedó otra que hacer un flip a Delaware. Entonces, este es muy difícil, es un gasto innecesario. Ya, ahí, ¿cuál es la perspectiva de ustedes? Para mí es algo que tienes que tratar de evitarte. ¿Quieres tú? ¿Me gustó? Sí, como yo creo que es algo que tienes que tratar de evitarte. La verdad que no, puede no ser un tema ultra complejo, pero dependiendo de quiénes sean tus inversionistas, sí puede ser costoso. Tributariamente hablando. O sea, al final el flip, ¿qué cosa es? Al final el flip es, yo soy accionista en la empresa local, la empresa peruana o la empresa mexicana, entonces ahora voy a poner una holding arriba, entonces yo quiero convertirme en accionista de la de arriba, ¿no? Y eso que es una operación como muy fácil y uno diría, oye, pero es que si eres ahí, ¿qué tan complicado es? Bueno, lamentablemente la regulación tributaria en nuestros países no ha hecho las cosas muy fáciles. Entonces, todo ese tipo de cosas que suenan como súper intuitivas y que no deberían ser un problema, tributariamente a veces pueden ser un problema y eso puede generar algún impuesto en ese flip. Normalmente para inversionistas locales es menos la posibilidad de que haya un problema. Si son extranjeros, definitivamente es mucho más complejo. Al menos en Perú, por ejemplo, un extranjero haciendo un flip en una startup peruana sí puede tener un impacto tributario medio pesado. Y para los peruanos, si la startup ya tiene un tiempo inclusive de generación de ingresos, etcétera, también puede ser complejo. Entonces es algo que definitivamente quieres evitar. Ahora, la realidad es la realidad. Y la realidad es que viene alguien, como dices tú, y te dice, oye, quiero invertir, no tienes tu LLC en ese momento, no tienes nada, tienes solamente tu compañía local, y te dicen, oye, te quiero poner la plata allá, y ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces, la realidad es que ahí sí he visto, Y aceptas nomás. sí, y ahí he visto lo que tú decías, ¿no? Oye, tropicalizo el safe, entonces ya, ok, acepto y te mando un safe local. Y existe, una vez en Pecap se trabajó una versión de un safe local, etcétera. Pero la verdad es que no es un documento ni una estructura hecha para una empresa local, porque está hecha con otro concepto de compañía, inclusive una jurisdicción que es completamente distinta a las jurisdicciones latinas, ¿no? Entonces ahí creo que lo principal es no correr, ¿no? Oye, un momentito, o sea, tómate un segundo y chequea tus opciones. Entonces, yo creo que hay tus opciones y me ha pasado que lo que sí puedes mirar es algún tema, un estadio intermedio. Oye, porque sí ha pasado, oye, mira, sí, voy a constituir la LLC y voy a abrir la cuenta en Estados Unidos, etcétera, para hacer inversión, pero tenemos un tema que hay que cerrar muy rápido, un inversionista que quiere poner la plata una vez, y puede generar algún tipo de estructura local transitoria, con una nota convertible local, por ejemplo, donde como digo, de manera excepcional, por un tema de rapidez o de urgencia, utilices alguna estructura medio transitoria para recibir la plata mientras terminas la apertura de tu holding. Pero si no, yo creo que hay que tratar de mantenerse en los estándares para no tener problemas. Entonces, sí hay que tratar. Hoy día, la verdad es que hacer una LLC en Delaware tampoco es que te cuesta millones, no es carísimo. Hay muchas opciones, inclusive de constituir empresas online en Estados Unidos. Entonces, creo que es algo que por último te tomas el tiempito y dices, oye, pucha, tampoco. Y cualquier persona de cualquier parte del mundo lo puede hacer. Y si bien hay que hacerlo, creo, guiado y asesorado, ¿no? Igual hay opciones, ¿no? Estás en el barco, estás en el puerto, ¿no? Si estás en el barco, pues ya te jodiste, ¿no? O sea, no hay mucho. Pero si estoy en el puerto y me dices, oye, entramos y no hacemos un flip, te digo, estás orate. Claro. Avísame el día que tengas el flip hecho y hablamos. Claro, güey, porque ahí tú estás en la posición como inversionista de, bueno, me quiero comer con este problema y es innecesario, mejor espero, ¿no? Entonces creo que al final, un poquito lo que me estoy llevando para ir haciendo como que estos checkpoints es, ¿por qué no ya desde el día uno pensar bien los escenarios para ir incorporándome correctamente, levantar de la manera más inteligente, tener mucha claridad cómo lo voy a levantar, si es un safe, una nota convertible, es equity, y cuáles son estos, si voy a ir por un safe, tener pensado cómo voy a hacer esa conversión a futuro y cuánto estoy entregando de mi compañía, o sea, tener ese cálculo y no dejarlo para futuro.
Y me gustaría llevarlo ahora a otros temas que podrían salir también en este proceso de levantamiento de capital, que creo que son importantes que todo el mundo lo escuche. Entonces, cuando firmas un term sheet, ¿no? Que es este documento de inversión entre inversionista y startup, obviamente, hay otro concepto que es las preferencias de liquidación. Entonces, ahí, Cristóbal, ilústranos un poquito cuáles son los típicos preferencias, por qué es que se dan también, que deberíamos de tener en mente para no cometer ningún error al futuro. Yo creo que ahí solo hay una, ¿eh? Y es una preferencia de liquidez del 1X, ¿no? Cualquier otra cosa, algo está raro, ¿no? O sea, si es más alto que eso, esto es medio ininvertible, ¿no? Si es menos que eso, Pero se da, o sea, pero digamos que se han dado los casos. no, a ver, y fondos muy grandes extranjeros que ustedes conocen aprovechan mucho esto, ¿no? Y te dicen, oye, yo te voy a hacer unicornio mañana, pero hay una preferencia de liquidez para los que están antes que yo de 1 y mía es de 4X, ¿no? Nosotros tenemos una empresa que pudo haber sido unicornio hace 5 años con una oferta de este tipo y haciendo las cuentas, para que yo cobrara un peso, le vas a tener que ya valer 8 billones de dólares. Y ahí cobraba un peso, o sea, algo marginal. Y la gran salida esa eras el segundo unicornio de Latinoamérica, ¿no? Ese era el gran speech. Por suerte el founder no se dejó ir ahí porque se dio cuenta que era ininvertible si tenía eso y bajó la evaluación de 1 billón a 350 millones, ¿no? O sea, un tercio. Pero en términos que daban la esperanza de que alguien más viniera después. Con los términos originales, nada. Entonces, cualquier preferencia de liquidez arriba del 1X no solo es mala, sino que además esto es un pastel de muchas capas y cada capa se repite en la que sigue. Entonces, si tú le das un 2X al que sigue, la mínima que sigue es 2X. Y si le das otro 3, la mínima es 3. Y te vas ahí hasta que te das cuenta que la compañía hace rato que le debes, ¿no? Ya no que, Bueno, y a la hora que vas repagando los que fueron entrando después, me imagino. Y van pidiendo, ok, primero quiero mi 2X y luego con lo que queda nos repartimos con lo que siguen y así sucesivamente. A ver, donde sí pasa bastante seguido es cuando dejas de tener inversión de venture capitals y entran más private equities. Ellos más que preferencias arriba de 1X, es muy típico ver preferencias sobre dividendos acumulados, ¿no? Entonces, una típica es, hacemos un cálculo cada año de un dividendo acumulado del 8% sobre mi capital. Entonces, el día de la salida, yo descuento sobre la salida ese dividendo acumulado y el resto cobro normal. Pero primero me aseguras a mí ese dividendo, ¿no? Es normal también porque ellos suelen ser dueños de la compañía, ¿no? Ningún private equity tiene control compartido. Siempre son los que tienen la mayoría. Entonces, es más normal para ellos siempre tener este tipo de términos. Totalmente. Entonces, un poquito ahí la lección es tener mucho cuidado con las preferencias que vas a estar entregando, porque esto, capa por capa, lo que va haciendo es creándote más problemas si es que no lo controlas bien. Y ahí, perdón, ahí justo como decía Cristóbal, me pasó hace no mucho que también me llamó un founder diciendo, oye, me han dado un term sheet y tiene un liquidation preference que no me acuerdo si era 2.5 o 3 o una cosa así. Y me pareció como súper raro. Le dije, oye, pero ¿cuánto te están? O sea, tipo, es una cosa gigante, ¿o no? Porque no me imagino que alguien te venga con eso y tampoco era algo tan grande. Y un poco el investor regresó con, oye, ya lo he hecho en todas mis inversiones y todas me lo han aceptado. Y al final el founder por eso no decidió aceptar, ¿no? Pero hay situaciones así que te pueden pasar, ¿no? A ver, y ahí un paréntesis. Cuando alguien te diga esto es una práctica de mercado o siempre lo hago así, es momento de pararse e ir a pensar con alguien más. Porque eso no existe, ¿no? O sea, no hay prácticas de mercado ni hay cosas. Si lo hiciste siempre antes, pues bien por ti. Pero sí es bien importante que, volviendo al tema de que los founders no levantan dinero todos los días y por lo tanto no tienen la gimnasia de ver estos 50 veces al mes, como nos toca a nosotros, sí es importante que hablen con otros founders y traten de entender, oye, es verdad que te piden esto, o sea, esto es normal, y se van a dar cuenta muchas veces que es pura mentira, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora que has mencionado el tema de founders, ¿no? Creo que otro de los temas importantes también en tener en consideración o que piden los inversionistas es el tema del vesting, ¿no? Esto de yo como fundador pongo
mis acciones un poco no voy a poner en juego, pero en línea, a que me la voy ganando en el tiempo, como un mecanismo de darle garantía al inversionista de que no me voy a ir con mis acciones, ¿no? Entonces, quizás ahí, ¿cómo ustedes ven este concepto de vesting que se esté aplicando? Yo me acuerdo cuando emprendía, había mucho de los 2 años de vesting, es donde tenías un año de cliff, básicamente en 2 años me ganaba mi participación de empresas, pero recién la primera parte la recibía en el primer año. ¿Cómo están viendo ustedes ese estándar de vesting? Si quieres arrancamos contigo, Cristóbal, y de ahí contigo, Augusto. A ver, el vesting originalmente, los 4 años tradicionales, vienen de que si tú ves la historia del VC hasta los 90s, ese es el tiempo que tardaban en salir las compañías en un evento de liquidez, ¿no? Entonces, 4 años era como me aseguro que esté aquí todo el tiempo. Hoy en día, si fuéramos la lógica, tendrían que ser vestings de 8 o 9 años, ¿no? Con lo cual, pues, pierde mucho el contexto. La preocupación del vesting, y es, si van a saber por qué lo pedimos, es porque al final, cuando invertimos, casi no hay nada en la compañía. No hay clientes, no hay producto. Entonces, es una gran apuesta a que el jinete llegue en el caballo a algún lado. Y si me quedo sin jinete, pues necesito traer otro jinete, ¿no? Y para ese jinete necesito darle acciones. Y si tú ya tienes acciones, pues entonces me quedo sin nada que ofrecerles. Entonces, a ver, yo creo que también esto es parecido a la preferencia de liquidez que se va replicando cada etapa, ¿no? O sea, este vesting, te puedo decir que es yo 1 año, pero el que viene te va a pedir otra vez los 4 años. Entonces, arranquemos en 4 y vas a ir. Lo que es normal es que cada ronda se pide vesting sobre unos porcentajes de las acciones, ¿no? O sea, en un principio, típicamente hasta la serie A se pide el 100% de sus acciones van a vesting, ¿no? A partir de la serie B empieza a bajar ese porcentaje. A veces 80, 75, 60, ¿no? Y hasta que llega un momento donde el vesting ya es sobre el 10%, porque ya, a ver, ya vas aquí trabajando 7 años, creo que sí estás aquí, ¿no? Pero esa es la lógica que vemos. Sí, y creo ahí que, yendo un pasito para atrás, inclusive el vesting, más allá de que se originen, que los inversionistas lo piden porque queremos que los founders estén el tiempo que tienen que estar para llegar a la compañía donde tienen que llegar, también tiene que ver con tus co-founders, ¿no? O sea, muchas veces he visto muchos casos y creo que por ahí tú debes conocer, inclusive Jaime, también emprendedores que has escuchado casos de, oye, yo tenía un co-founder, o ¿cuál es tu cap table? Mira, tenemos a Jaime con el 20% y Jaime, ¿quién es? Nunca lo conocí. Ah, no, era el CTO que teníamos al inicio y bueno, empezamos con él, pero al final se fue y se fue a otras cosas, se fue a maestría o lo que sea, pero bueno, ahí está, pues, ¿no? Entonces tienes a alguien que tiene pues, el 20% de la compañía que no está en la compañía, ¿no? Y creo que hay muchos casos como esos. Entonces, el vesting también de alguna manera puede ser utilizado, o creo que también es sano que lo piensen los founders respecto de sus co-founders, ¿no? Porque al final, sobre todo cuando estás iniciando, pasan este tipo de situaciones donde los que empiezan no son los que después están. En una etapa muy temprana, pucha, puede ser la idea de 3 amigos, no sé qué, y el mundo cambia y 2 de los amigos dicen, pucha, sí, nos parece una súper buena idea, vamos a meterle, y el otro no, porque tiene su chamba y tiene sus cosas y lo que sea, y no le cuadra seguir en ese proyecto. Entonces, son situaciones que van a pasar y creo que también el vesting, más allá de que sea algo positivo para efectos de los inversionistas, también puede ser algo positivo respecto de los propios co-founders, ¿no? Para asegurarse que el día de mañana tu cap table refleja la realidad de quienes están activamente en la compañía. Totalmente, porque de hecho te dirían, no es que normalmente los founders se juntan y hay uno ahí malintencionado que dice, me quiero quedar con 1/3 de la compañía y no pienso hacer nada, sino que simplemente en el camino van surgiendo cosas que uno no puede predecir. ¿Sabes qué? Cambié de opinión, prefiero hacer maestría o me quiero ir a trabajar a un banco o no sé, tuve trillizos y simplemente me cambió la vida y no quieres hacerle mal a la empresa, pero ¿cómo le dices, oye, no te voy a regresar todas las acciones, no te vas a poner a negociar tampoco? Entonces creo que es medio como que poner las reglas de juego antes de tiempo para cubrirte los potenciales escenarios que puedan salir a futuro. Entonces yo veo el vesting como una cosa realmente espectacular. Quiero cubrir un último punto, porque sé que nos vamos quedando un poco cortos con el tiempo. Y porque hay temas, hay miles, pero quizás será para cubrirlos en otro momento. Pero me gustaría cerrar con el tema del board, ¿no? Porque siento que es digamos, especialmente en etapas tempranas no se conversa mucho, pero me encantaría saber cuál es la opinión de ustedes de si es que una startup debería tener un board, en qué momento es ideal, quiénes deberían de contemplarla. Ahí, vamos, si quieres, arrancamos contigo, Augusto, y cerramos contigo, Cristóbal.
O sea, yo creo que ahí depende del sombrero con el que estés, obviamente, ¿no? Si estamos hablando de ser el investor o ser el emprendedor, ¿no? O sea, creo que obviamente desde el punto de vista del inversionista, eh, poder estar en el board creo que también es, y yo lo digo también, ojo, como inversionista y dependiendo de qué inversionista eres, ¿no? O sea, yo creo que hay que también establecer, oye, yo hago tickets de cierto tamaño, entro en cierta etapa y mi participación está destinada a esto, y hay fondos que van a invertir un ticket más grande, que tienen una participación más grande, que entran en otra etapa. Entonces también creo que depende mucho de eso, pero en general un board obviamente, si tú estás buscando inversionistas en etapa relativamente temprana, también estás buscando no solo la plata, estás buscando lo que esos inversionistas, la experiencia de esos inversionistas puede tener y te puede dar. O sea, hay mucho que aprender de los propios VCs porque están expuestos al mercado todo el tiempo y tienen una visión mucho más transversal de lo que está pasando, que es muy útil para ti como emprendedor, que tú no la vas a tener, porque tú, si estás haciendo bien tu chamba, estás metido en tu chamba y claramente el VC no va a saber más de tu negocio que tú y de tu empresa que tú, pero sí puede saber más del mercado, puede tener una visión del mercado más amplia. Entonces, solamente por eso para mí sí es útil pensar en, oye, tener un board en donde rebotar ciertas cosas, porque al final, en la práctica, y me pasa como investor, en la práctica también me pasa. O sea, hay emprendedores que me escriben y dicen, oye, Augusto, estamos pensando en hacer esto, ¿cómo la ves? ¿Qué te parece? Y creo que a Cristóbal le pasa también todos los días. Entonces, sí hay un rebote de ideas y hay una participación. Y a cierto nivel es importante que eso se traduzca en algo un poquito más estructurado como un board, ¿no? Ahora, obviamente, desde el lado del emprendedor, tú quieres mantener la independencia lo más que tú quieras, ¿no? Y entonces siempre ahí va a haber una fricción para mí en el momento, sobre todo en el momento, porque creo que no hay una discusión de que tener un board con ese tipo de inversionistas es positivo. Creo que la fricción viene en qué momento realmente yo necesito tener el board o debo tener un board y hasta qué momento yo quiero volar solo y no sentir que estoy respondiéndole a alguien más, ¿no? Creo que la fricción para mí viene mucho por ahí. No sé, ahí que esto como... Creo que tienes otra visión un poco más del otro lado. Sí. A ver, nosotros tratamos de no estar en boards, ¿no? Y la razón es, yo creo que los boards son muy, muy importantes como quieres tú hacer la parte de gobierno corporativo, ¿no? Pero son poco útiles para la operación, ¿no? Porque los boards son funerales y a mí me gusta el accidente, ¿no? Yo quiero todavía poder salvar al niño y no irlo a enterrar, ¿no? Y en el board viene a mí a decir que, oye, fíjate que las ventas bajaron 50% porque nos clausuró Facebook la cuenta. Ah, ok. Si tú me hubieras dicho el lunes que pasó eso, probablemente yo hubiera podido conseguir a alguien en Facebook y te abriera la cuenta, pero ya pasó el mes, ¿no? Ya lo perdimos. Entonces, creo que en etapa temprana para mí el board tiene poco uso, ¿no? Es bueno tenerlo como un ejercicio, pero no, porque en etapa temprana, como decía Augusto, estás tan metido en la operación que se vuelve un trabajo el board y un trabajo adicional que quieres llenar por llenar un hueco. Entonces, pierdes 1 o 2 días del mes hacer la presentación para el board y lo pierdes porque no es una presentación como muy viva, ¿no? Es una presentación bastante adornada para quedar bien con el board, ¿no? Entonces, esa ventaja que tienes de tener un board que realmente te ayude se pierde porque tú lo que vas a... O sea, los boards de etapa temprana que me tocaron siempre fueron de reporting. Y para eso el board no sirve, ¿no? El board para lo que sirve es para decir, a ver, tengo una estrategia que, no sé, puedo comprar de la compañía, me quieren comprar a mí, puedo sacar un nuevo producto. Ahí hay valor en el board. Si es ir a contarme cuánto vendimos el mes pasado, pues mándame un mail y lo arreglamos rápido. Totalmente. O sea, es el uso que digamos, se le está dando, quizás no es el apropiado y hay que apalancarnos en los inversionistas justamente para resolver problemas antes de que los problemas se vuelvan en algo ya irreparable. Ahí, Jaime, creo que yéndolo al tema de la práctica, lo que les puede pasar a los emprendedores también es que efectivamente les va a llegar term sheets o side letters donde les van a pedir board. O sea, y creo que, y lo veo, y como decía Cristóbal, hay muchos inversionistas, hay de todo. Entonces, en verdad, inclusive en etapa temprana hay inversionistas que te van a decir, oye, quiero un board, y te lo pueden exigir. Entonces, creo que ahí hay que entender muy bien de que lo que dice Cristóbal es, oye, ¿tiene sentido? No tiene sentido. Si estamos en etapa muy temprana, yo creo que tampoco tiene sentido. Que no quiere decir que no puedas tener un board of fat, que no quiere decir que no quieras tener gente con la que rebotar ideas. Solamente es un tema de estructura y obligaciones, porque si aceptas el board y ya lo tienes,
ya ahí es un tema de obligación, ya no es un tema de que elegí llamarlo, preguntarles o no, ya tienes una obligación y genera lo que decía Cristóbal. Entonces, sí puede haber una fricción y ahí yo sí he visto... Porque tu entidad legal no necesariamente te lo exige, ¿no? ¿O sí? No, claro, no por un tema legal, sino porque tú decidiste que hay un board y hayan personas nombradas como tales y que les vas a hacer un reporting. O sea, si tú tomas la decisión de tenerlo, te metes un poco, como dicen, en camisa 11 varas. Pero también, como digo, yo creo que he visto muchos emprendedores y muchas startups que han dicho que no. Oye, queremos un board. Y dices, oye, no creemos que es la etapa para tener un board. Creemos que la etapa sería más adelante y eventualmente te consideraríamos como tal, pero no lo vamos a tener ahora. Y creo que también hay que ser un poco firmes de que si efectivamente eso es así, es natural también y es una posición válida de una startup en etapa temprana decir no tener un board en ese momento, ¿no? Bueno, les he quitado bastante tiempo para conversar estos temas. Estamos ya con la hora y me hubiera encantado cubrir otros temas que ya quizás podemos hacer en otro momento, pero que siento que los que nos están escuchando no pierdan esto de mente. Está el tema de la propiedad intelectual que también hay que tener en consideración. O sea, pasa a la hora de discutir en la inversión, cómo vas a entregarle, ¿cómo se llama? Options a tus empleados más importantes que quieras mantener dentro de tu startup. O sea, hay varios temas que creo que hay que tener en mente, pero bueno, los cubriremos más adelante sin duda. Cristóbal, Augusto, quiero agradecerles a ustedes por el momento. Cristóbal, ¿cuál es la mejor manera para que se contacte contigo? Si están buscando inversión, por ejemplo. Tengo abierto mi Twitter, es @Cristoba, Perdomo, sin la L, y ahí me pueden escribir cuando quieran. Súper. Y Augusto, si están buscando inversión y también servicios legales, ¿cómo es la mejor manera de contactarte? Sí, creo que por LinkedIn, bueno, también estoy en Twitter, pero creo que por LinkedIn más fácil me pueden encontrar ahí en la red y escribirme por ahí y quedar para conversar y lo que pueda ayudarlos. Encantado. Súper. Bueno, muchas gracias más bien por compartirnos estos consejos. Ahí ese día en el workshop del Perú Venture Capital Conference salieron millones de preguntas y he tratado de escoger cuáles han sido las cosas y condensarlas en este espacio. Les agradezco por su tiempo y conocimiento y ya estaremos conversando en un próximo episodio. Gracias. Hola querida comunidad de innovadores. Espero que hayan disfrutado mucho del episodio. Como saben, todos los viernes publicamos con mucha alegría un nuevo episodio para ustedes. Y para continuar mejorando el programa, nos encantaría conocer más sobre ustedes. Los invito a escribirme a mi correo electrónico hola@jaimesotomayor.com o en mis redes sociales para que me cuenten qué les parecen los invitados y temas y cómo este programa los está ayudando en su objetivo de crear el próximo unicornio de la TAM. Finalmente, les agradecería enormemente si pueden compartir este podcast con amigos y familiares que estén interesados en estos temas, como también a calificar con 5 estrellas este podcast en Spotify o Apple Podcast. Así más personas nos podrán encontrar. Muchas gracias por escuchar Innovación sin Barreras Podcast y hasta un próximo episodio.